Un millonario ve a su sirvienta en una graduación con una joven igual a él. Al acercarse, sintió que el mundo se detenía. La mirada de la muchacha lo desarmó, y lo que escuchó a continuación le cambió la vida. Eduardo Lancaster apretó el volante de su Bentley Continental mientras esperaba que el semáforo cambiara a verde. El tráfico de Madrid a esa hora era infernal, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba ocupada repasando los detalles de la fusión empresarial que acababa de cerrar. 200 millones de euros y 3 años de negociaciones que culminaban hoy con su firma en un contrato que duplicaría el valor de Lancaster Inversiones. Debería sentirse eufórico. Sin embargo, mientras observaba a la gente cruzar la calle, parejas jóvenes tomadas de la mano, padres con sus hijos, ancianos disfrutando del sol primaveral, una sensación familiar de vacío se instaló en su pecho. A sus 42 años, Eduardo lo tenía todo, una fortuna que figuraba entre las más importantes de España, propiedades en 3 continentes, un jet privado y una colección de autos que haría llorar a cualquier aficionado. Todo, excepto alguien con quien compartirlo. El semáforo cambió y Eduardo aceleró, dirigiéndose hacia el campus universitario Complutense. No tenía por qué asistir personalmente a ese evento benéfico, su fundación donaba millones cada año a becas universitarias. Pero su directora de responsabilidad social había insistido en que su presencia daría mayor relevancia a la ceremonia de graduación de los primeros becados del programa. Es bueno para la imagen corporativa, le había dicho. Como si le importara la imagen a estas alturas. Mientras conducía, su teléfono sonó con la melodía que había asignado a su asistente. Conectó el manos libres. Dime, Claudia. Señor Lancaster, le recuerdo que después de la ceremonia tiene la cena con los inversores japoneses. El chofer estará esperándolo para llevarlo directamente al restaurante. Cancelada, respondió él sin dudarlo. Diles que surgió un imprevisto y que los atenderé mañana a primera hora en mi oficina. Un silencio breve pero elocuente precedió a la respuesta de su asistente. Señor, estos inversores vinieron exclusivamente desde Tokio para... Mañana, Claudia, la interrumpió con firmeza, pero sin hostilidad. He cerrado la fusión con Alemán Tecnologías esta mañana. Merezco una noche para mí mismo. Otro silencio, esta vez de resignación. Como usted diga. Reorganizaré la agenda, concedió ella finalmente. ¿Necesita algo más? No, gracias. Nos vemos mañana. Colgó y giró hacia la entrada del campus. Un guardia reconoció inmediatamente su vehículo y le indicó dónde aparcar en la zona reservada para invitados especiales. El rector mismo lo esperaba junto a la entrada del auditorio, con una sonrisa que oscilaba entre la admiración y el interés puramente financiero. Señor Lancaster, qué honor tenerlo con nosotros, lo saludó el hombre, extendiendo su mano. Su generosidad ha transformado la vida de cientos de estudiantes. Eduardo correspondió al saludo con un apretón firme y una sonrisa ensayada. El honor es mío, rector Belmonte. Estos jóvenes son el futuro de nuestro país. Frases prefabricadas, el tipo de comentarios que los periodistas adoraban citar. Eduardo las pronunciaba casi en automático mientras seguía al rector hacia el interior del edificio. Un murmullo de expectación recorrió el auditorio cuando lo vieron entrar. Reconoció las miradas, curiosidad, admiración, envidia, incluso desdén de algunos académicos que probablemente lo consideraban un simple hombre de negocios sin refinamiento intelectual. Si supieran que había renunciado a un doctorado en economía para salvar la empresa familiar tras la muerte de su padre, pero ese Eduardo había quedado enterrado hace mucho, bajo capas de éxito empresarial y soledad autoimpuesta. El rector lo guió hasta la primera fila, donde tomaría asiento junto a otros benefactores y autoridades académicas. La ceremonia comenzaría en breve. Eduardo hojeó distraídamente el programa que le habían entregado: discursos, entrega de diplomas, más discursos. Calculó mentalmente cuánto tiempo tendría que permanecer allí antes de poder excusarse educadamente. Mientras esperaba, su mirada vagó por el auditorio, observando a las familias que iban tomando asiento. Rostros rebosantes de orgullo, algunos conteniendo lágrimas de emoción.
padres que probablemente habían sacrificado comodidades para que sus hijos llegaran hasta allí. Abuelos que quizás nunca habían pisado una universidad y ahora veían a sus nietos graduarse. Y entonces la vio. Fue como un golpe físico, una sacudida que lo dejó momentáneamente sin aliento. En la sección central, unas 10 filas más atrás, una mujer de cabello oscuro y piel olivácea tomaba asiento. Vestía un elegante vestido rojo con pequeñas flores blancas y su pelo caía en ondas suaves sobre sus hombros. No era posible. No podía ser ella. Aurora Valois. El nombre surgió en su mente como un relámpago, iluminando recuerdos que creía olvidados. Aurora, la mujer que había trabajado como empleada doméstica en la mansión Lancaster durante casi 3 años, hasta su repentina renuncia 18 años atrás. Eduardo se irguió en su asiento, tratando de confirmar si realmente era ella. La distancia y el ángulo hacían difícil estar completamente seguro, pero algo en su postura, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al sonreír, era inconfundiblemente Aurora. ¿Qué hace ella aquí?, se preguntó. Según recordaba, Aurora no tenía familia en Madrid. Había venido de un pueblo de Andalucía y, tras su partida, había corrido el rumor entre el personal de servicio que había regresado a su tierra natal. Y entonces, mientras Aurora giraba para hablar con alguien a su lado, Eduardo pudo ver a la joven que la acompañaba. Un estudiante con toga y birrete azul y una banda dorada que indicaba que se graduaba con honores. Tendría unos 22 años, cabello largo y lacio, y un perfil que... El corazón de Eduardo se detuvo por un instante. Era como mirarse en un espejo que reflejara el pasado. Esa joven tenía sus mismos ojos verde grisáceo, su misma mandíbula definida, incluso algo en la curva de su sonrisa que él había visto cientos de veces en fotografías familiares. Era imposible. Y sin embargo, las fechas encajaban con aterradora precisión. Aurora había dejado la mansión Lancaster de forma abrupta, sin despedirse, apenas unas semanas después de aquella noche. La noche en que él, recién regresado de Estados Unidos tras completar su MBA, había bebido demasiado celebrando el éxito de su primera adquisición empresarial importante. La noche en que se había cruzado con Aurora mientras ella terminaba de limpiar su despacho. La noche que había quedado nebulosa en su memoria, enterrada bajo la resaca y las prisas del día siguiente. ¿Se encuentra bien, señor Lancaster? La voz del rector lo devolvió al presente. Parece que ha visto un fantasma. Tal vez lo había hecho. El fantasma de una posibilidad que nunca había considerado. Perfectamente, respondió con la voz ligeramente tensa. Solo recordaba un asunto pendiente. El rector asintió, interpretando erróneamente su turbación como la impaciencia típica de un hombre de negocios. Pero Eduardo ya no prestaba atención. Su mirada había vuelto a fijarse en la joven del birrete azul, que ahora reía por algo que Aurora le había dicho al oído. El parecido era innegable. Cualquiera que conociera a los Lancaster lo vería. Los mismos rasgos que Eduardo había heredado de su padre y este de su abuelo. La marca genética de una familia que se enorgullecía de su linaje. Una idea comenzó a formarse en su mente, terrible en sus implicaciones. ¿Sería posible que esa joven fuera? No, tenía que haber otra explicación. Coincidencias genéticas, un parecido casual. Tenía que ser eso. Pero mientras la ceremonia comenzaba y el rector daba su discurso de bienvenida, Eduardo no podía apartar los ojos de aquella joven. Y con cada minuto que pasaba, cada gesto que observaba, la certeza crecía en su interior. Necesitaba saber. Necesitaba hablar con Aurora, preguntarle directamente. Confrontar un pasado que quizás había vuelto para alterar completamente su presente y su futuro. Los aplausos lo sorprendieron. El rector había terminado su discurso y ahora presentaba a la representante de los graduados, quien subiría a dar unas palabras en nombre de su promoción. Es un honor presentar a nuestra siguiente oradora, anunció el rector con evidente orgullo. Graduada con los máximos honores en Derecho Internacional, ganadora de la beca Lancaster para excelencia académica y recientemente aceptada en un prestigioso programa de posgrado en Oxford. Con ustedes, Estela Valois. Un nuevo aplauso,
esta vez más entusiasta, llenó el auditorio mientras la joven del birrete azul se levantaba de su asiento. Eduardo observó cómo Aurora la abrazaba brevemente antes de dejarla marchar hacia el escenario, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Estela Valois. El apellido de Aurora, no el suyo. Pero esos ojos, esa forma de caminar con determinación y la cabeza erguida, todo en ella gritaba Lancaster. Mientras la joven subía al podio y ajustaba el micrófono, Eduardo sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Solo existían él y esa muchacha que podría ser, que casi con certeza era, su hija. Estela comenzó a hablar con una elocuencia y seguridad impresionantes. Su discurso, sobre la responsabilidad de los privilegiados hacia los menos afortunados, sobre cómo la educación era el verdadero ecualizador social, resonaba con una convicción que Eduardo no había sentido en años. Escuchó cada palabra, cada inflexión de su voz, buscando en ella ecos de sí mismo. Y los encontró, en su manera de argumentar, en cómo estructuraba lógicamente cada punto antes de pasar al siguiente. La forma en que ocasionalmente alzaba una ceja al enfatizar algo importante. Gestos que él hacía inconscientemente durante sus presentaciones empresariales. No había duda. No podía seguir negándolo. Tenía una hija. Una hija de la que nunca supo, que había crecido sin su presencia, sin su apellido, sin los privilegios que le habrían correspondido por derecho. Una hija que, irónicamente, había conseguido una beca con su nombre y ahora se graduaba con honores. El destino tenía un sentido del humor retorcido. Cuando Estela terminó su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Eduardo se encontró poniéndose de pie junto con el resto de los asistentes, aplaudiendo mecánicamente mientras su mente bullía con preguntas sin respuesta. ¿Por qué Aurora nunca le había dicho nada? ¿Había sido una decisión propia o él, de alguna manera, le había dado a entender que no quería saber? ¿Qué debía hacer ahora? Mientras Estela regresaba a su asiento, recibiendo felicitaciones a su paso, Eduardo tomó una decisión. Esperaría a que terminara la ceremonia y buscaría el momento adecuado para acercarse a Aurora. Necesitaba respuestas, pero también necesitaba ser cuidadoso. No podía simplemente irrumpir en la vida de esa joven y trastornar todo su mundo con reclamaciones de paternidad. La ceremonia continuó con la entrega de diplomas. Cuando llamaron a Estela Valois, Eduardo observó cómo subía nuevamente al escenario, esta vez para recibir su título. Desde su asiento en primera fila, pudo verla más claramente. La semejanza era aún más impactante de cerca. Después de recibir su diploma, Estela miró brevemente hacia la zona donde se encontraban las autoridades y benefactores. Por un instante, sus ojos, sus propios ojos, se encontraron con los de Eduardo. No había reconocimiento en ellos, solo la mirada educada de quien observa a un desconocido. Pero para Eduardo, ese breve contacto visual fue como una corriente eléctrica. En ese preciso momento, mientras la joven bajaba del escenario con su diploma en mano, Eduardo Lancaster supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Que las prioridades que habían regido su existencia durante décadas, el poder, el dinero, el prestigio, se tambaleaban ante una nueva realidad. Tenía una hija. Y de alguna manera, debía encontrar el coraje para afrontar esa verdad y sus consecuencias, cualesquiera que fueran. El resto de la ceremonia transcurrió para Eduardo como si estuviera sumergido bajo el agua. Escuchaba las voces amortiguadas, veía los movimientos ralentizados, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente desde aquella noche? ¿18 años? Calculó mentalmente. Sí, tendría sentido. Estela parecía tener 22 o 23 años, lo que significaría que Aurora ya estaba embarazada cuando dejó su empleo. La revelación le provocó una punzada de culpa. ¿Habría intentado Aurora comunicarse con él? Recordó que tras su partida apenas había prestado atención al asunto. El ama de llaves le había informado de la renuncia, él había firmado distraídamente la liquidación correspondiente y el tema había quedado olvidado entre adquisiciones empresariales y viajes internacionales. Ahora, sentado en primera fila de aquel auditorio, Eduardo Lancaster se enfrentaba a las consecuencias de su indiferencia.
El rector anunció que, tras la entrega de diplomas, habría una recepción en los jardines del campus. Perfecto. Esa sería su oportunidad para acercarse a Aurora sin llamar demasiado la atención. Cuando finalmente concluyó la ceremonia oficial, Eduardo se excusó educadamente de las conversaciones con los académicos y autoridades que intentaban captar su atención. Con paso decidido pero cauteloso, se dirigió hacia los jardines, donde las familias ya comenzaban a reunirse en pequeños grupos, tomando fotografías y brindando con champán. Escaneó la multitud, buscando aquel vestido rojo que había captado su atención inicialmente. Lo encontró cerca de una fuente ornamental. Aurora sostenía una copa, conversando animadamente con una mujer mayor que Eduardo no reconoció. Estela no estaba a la vista, probablemente rodeada de compañeros de clase. Era ahora o nunca. Eduardo respiró hondo y se acercó, consciente de que cada paso lo llevaba hacia un enfrentamiento que cambiaría su vida de formas imprevisibles. Cuando estaba a pocos metros, Aurora giró casualmente la cabeza y lo vio. El reconocimiento fue instantáneo. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y Eduardo pudo ver cómo su mano se tensaba alrededor de la copa. La mujer mayor a su lado notó el cambio y le preguntó algo que él no alcanzó a oír. Aurora respondió sin apartar la mirada de Eduardo, y la mujer se excusó, dejándolos solos. Finalmente, estaban frente a frente. Señor Lancaster, saludó ella con una voz controlada pero tensa. Qué sorpresa verlo aquí. Su acento andaluz se había suavizado con los años, pero seguía presente, como una música de fondo en sus palabras. Eduardo observó los cambios en su rostro, las líneas sutiles junto a sus ojos, una elegancia y seguridad que no poseía cuando trabajaba en su casa. Aurora, respondió él, sorprendido de lo natural que sonaba su nombre en sus labios, como si lo hubiera pronunciado ayer y no casi 2 décadas atrás. Ha pasado mucho tiempo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tantas preguntas pendientes, tantas posibles recriminaciones. Eduardo decidió ir al grano. Tu hija dio un discurso impresionante. Los ojos de Aurora se entrecerraron ligeramente, evaluándolo. Gracias. Estela siempre ha tenido un don para las palabras. Se graduó con honores. Derecho Internacional. Y además consiguió una beca para Oxford. Debes estar muy orgullosa. Aurora asintió, sin bajar la guardia. Lo estoy. Ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Eduardo tomó aire, preparándose para la pregunta crucial. Aurora, tengo que preguntarte algo. Estela hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. El parecido es notable. La expresión de Aurora se endureció. ¿Qué quieres, Eduardo? ¿Por qué te acercas ahora, después de tantos años? La frialdad en su tono lo sorprendió. No era la reacción que esperaba. Había anticipado miedo, quizás vergüenza o incluso súplica. Pero no esta firmeza casi desafiante. No lo sabía, respondió con sinceridad. Hasta hoy, cuando las vi juntas, nunca se me ocurrió que yo pudiera tener una. No lo digas, lo interrumpió Aurora con un susurro firme, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. No aquí. Es el día de graduación de Estela. No lo arruinarás con esto. Eduardo sintió una punzada de irritación ante su tono imperativo, pero la contuvo. Tenía razón. Este no era el momento ni el lugar. Por supuesto, concedió. Lo siento. No pretendía entrometerme en su celebración. Pero necesitamos hablar, Aurora. En privado. Si Estela es. No lo es, cortó ella. Eduardo la miró fijamente, incrédulo. Aurora, la he visto. Tiene mis ojos, mi perfil. La forma en que arquea la ceja cuando está haciendo un punto importante. No puedes negarlo. Aurora desvió la mirada por un instante, y ese gesto le dijo a Eduardo todo lo que necesitaba saber. Déjanos en paz, dijo ella finalmente, bajando la voz. Hemos estado bien sin ti durante 22 años. No necesitamos que aparezcas ahora a complicar nuestras vidas. ¿Entonces lo admites? Insistió Eduardo. ¿Estela es mi hija?
Aurora lo miró con una mezcla de resignación y desafío. ¿Qué más da lo que yo diga? Ya has decidido lo que quieres creer. Tengo derecho a saber la verdad. ¿Derecho? Aurora soltó una risa breve y amarga. ¿Qué sabes tú de derechos cuando se trata de Estela? No estuviste cuando nació prematura y los médicos no sabían si sobreviviría. No estuviste durante las noches sin dormir, las enfermedades infantiles, los primeros pasos, las pesadillas. No ayudaste a pagar las facturas cuando apenas llegábamos a fin de mes, ni estuviste en sus recitales de piano o en las reuniones escolares. ¿Y ahora vienes a hablarme de derechos? Cada palabra era como un golpe para Eduardo. Imaginó brevemente todas esas escenas que describía Aurora, un bebé frágil en una incubadora, una niña pequeña llorando en mitad de la noche, una adolescente tocando el piano, momentos que nunca recuperaría. No sabía nada de esto, Aurora, dijo con voz queda. Si me hubieras dicho. ¿Qué habrías hecho? Lo interrumpió ella. ¿Casarte con la sirvienta? O quizás ofrecerme dinero para que desapareciera discretamente, preservando el honor de los Lancaster. La acusación implícita le dolió, principalmente porque no podía negar con certeza que hubiera reaccionado así en aquella época. El Eduardo de 24 años, ambicioso y preocupado por su imagen, podría haber considerado el embarazo de una empleada como un inconveniente a resolver, no como una vida a acoger. No lo sé, admitió con honestidad. Pero merecía la oportunidad de decidir. Merecía saber que tenía una hija. Aurora pareció calmarse ligeramente ante su sinceridad. Tal vez, concedió. Pero no puedes cambiar el pasado, Eduardo. Lo hecho está. Estela ha crecido sin un padre y ha salido adelante. Es brillante, compasiva y fuerte. No necesita que su mundo se desmorone ahora. No quiero desmoronar su mundo, protestó Eduardo. Solo quiero conocerla. Saber quién es. Tal vez ayudarla de alguna manera. Aurora esbozó una sonrisa irónica. ¿Ayudarla? Ya lo has hecho, sin saberlo. Tu fundación le dio la beca que le permitió estudiar en la Complutense. Hay cierta justicia poética en ello, ¿no crees? Eduardo no había considerado esa ironía. Su dinero había financiado la educación de su propia hija sin que él lo supiera. El destino ciertamente tenía un sentido del humor peculiar. Aurora, por favor, insistió. Dame una oportunidad. Podemos hacer esto con calma, a tu manera. No pretendo irrumpir en sus vidas y trastornarlo todo. Solo quiero tener la oportunidad de enmendar algo del tiempo perdido. Aurora lo estudió en silencio, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. Mi número, explicó. Llámame en unos días, cuando la euforia de la graduación haya pasado. Hablaremos entonces. Eduardo tomó la tarjeta, sintiendo que era una pequeña victoria. Al menos no había rechazado categóricamente la posibilidad de un diálogo futuro. Gracias, dijo, guardando la tarjeta en el bolsillo interior de su chaqueta. Te llamaré. En ese momento, vio que Estela se acercaba hacia ellos, rodeada de amigos que reían y conversaban animadamente. La joven, aún con su toga azul pero sin el birrete, parecía resplandecer de felicidad. Eduardo sintió un nudo en la garganta al verla más de cerca, confirmando lo que ya sabía, era innegablemente su hija. Debo irme, dijo Aurora apresuradamente. Ni una palabra de esto a Estela, ¿entendido? No hoy. Promételo. Lo prometo, aseguró él. Aurora asintió brevemente y se giró para recibir a su hija con un abrazo. Eduardo se alejó discretamente, mezclándose entre la multitud antes de que Estela pudiera notar su presencia. Mientras caminaba hacia la salida del campus, sentía una extraña mezcla de emociones, el dolor punzante de haber perdido 22 años de la vida de su hija, la rabia contra sí mismo por no haber preguntado, por no haber sabido, por no haber estado allí. Pero también había esperanza. Una pequeña, frágil esperanza de que no fuera demasiado tarde para formar parte de la vida de Estela, de alguna manera. Su teléfono vibró. Era Claudia,
su asistente. Señor Lancaster, los inversores japoneses han accedido a cambiar la cena para mañana. ¿Debo enviar el coche a recogerlo? Eduardo miró hacia atrás una última vez. En la distancia, pudo ver a Aurora y Estela riendo juntas, rodeadas de amigos y colegas que celebraban el logro de la joven. Una escena perfecta que él no había ayudado a construir. No, Claudia, respondió. Llevaré mi auto. Necesito pensar. Mientras caminaba hacia el Bentley, Eduardo Lancaster comprendió que, por primera vez en muchos años, tenía algo más importante que contratos millonarios o fusiones empresariales. Tenía una razón para replantearse su vida entera. Tenía una hija. Y de alguna manera, debía encontrar el camino para acercarse a ella sin destruir lo que Aurora había construido con tanto esfuerzo. Los días siguientes transcurrieron para Eduardo Lancaster como una extraña mezcla de rutina empresarial y profunda introspección. Por las mañanas dirigía reuniones, firmaba contratos y tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados. Por las noches, solo en su ático con vistas a Madrid, se encontraba contemplando viejas fotografías familiares, buscando en los rostros de sus antepasados los rasgos que había reconocido en Estela. Más de una vez, había sacado la tarjeta de Aurora de su cartera, observando el número escrito con una caligrafía pulcra y decidida. Más de una vez, había estado a punto de llamar. Pero algo lo detenía. ¿Qué iba a decir exactamente? ¿Cómo podría condensar 22 años de ausencia en una conversación telefónica? 5 días después de la graduación, finalmente se decidió. Era un domingo por la tarde, momento en que supuso que Aurora estaría en casa y no en su trabajo, cualquiera que éste fuese, se dio cuenta de que no tenía idea a qué se dedicaba ahora. Marcó el número, sintiendo un extraño nerviosismo que no experimentaba desde su adolescencia. 3 tonos después, escuchó su voz. Diga. Aurora, soy Eduardo Lancaster. Un breve silencio al otro lado de la línea, apenas el tiempo suficiente para que ella procesara quién llamaba. Pensé que tal vez no llamarías, respondió finalmente. Te dije que lo haría, dijo él, notando cierta rigidez en su propia voz. ¿Podemos vernos? Para hablar. Otro silencio, más largo esta vez. Eduardo esperó, sabiendo que forzar la situación solo empeoraría las cosas. Mañana, dijo Aurora al fin. Estela tiene clases todo el día, y yo tengo la tarde libre. Podemos encontrarnos a las 4 en la cafetería Giralda, cerca del Retiro. ¿La cafetería Giralda? Repitió él, algo sorprendido por la elección de un lugar tan público. Es un sitio neutral, explicó ella, como si hubiera leído su pensamiento. Y no está cerca de donde vivimos, así que hay menos posibilidades de encontrarnos con alguien que conozca a Estela. Eduardo entendió entonces. Aurora estaba siendo cuidadosa, protegiendo a su hija de posibles rumores o encuentros accidentales. Está bien, aceptó. A las 4 estaré allí. Una cosa más, Eduardo, añadió ella, con un tono que no admitía réplica. Ven solo. Sin abogados, sin investigadores privados, sin tu séquito habitual. Solo tú. La petición lo sorprendió. ¿Realmente creía Aurora que llevaría abogados a su primer encuentro? Por supuesto, respondió, algo ofendido. Esto es un asunto personal, no empresarial. Bien, dijo ella, y luego, tras una pausa añadió, hasta mañana entonces. La comunicación se cortó antes de que Eduardo pudiera despedirse. Dejó el teléfono sobre la mesa de centro y se dirigió hacia el ventanal de su ático. Madrid se extendía ante él, una ciudad que conocía íntimamente desde la distancia privilegiada de las alturas, pero en la que ahora existían 2 personas que alteraban por completo su percepción del mundo. En algún lugar, entre esas miles de luces que comenzaban a encenderse al atardecer, estaban Aurora y Estela. Su hija. Aún le costaba asimilar esa realidad. A las 3:30 de la tarde del día siguiente, Eduardo ya estaba sentado en una mesa discreta de la cafetería Giralda. Había decidido llegar temprano para familiarizarse con el lugar y, quizás, calmar sus nervios.
Era un establecimiento elegante pero no ostentoso, con un aire retro que evocaba los cafés madrileños de mediados del siglo XX. Paredes color crema, maderas nobles, espejos enmarcados en bronce y una barra de mármol que dominaba uno de los laterales. No vestía uno de sus habituales trajes a medida. En su lugar, había optado por un atuendo más casual, pantalones oscuros y un suéter de cachemira azul marino. Quería proyectar una imagen accesible, lejos del intimidante magnate empresarial que aparecía en las revistas económicas. A las 4 en punto, la puerta de la cafetería se abrió y entró Aurora. Llevaba un traje sastre gris perla y el cabello recogido en un moño bajo, lo que le daba un aspecto profesional y sereno. Eduardo se incorporó inmediatamente y alzó la mano para que lo viera. Ella asintió brevemente y se dirigió hacia su mesa. «Has llegado temprano», comentó ella mientras tomaba asiento frente a él. «Prefiero esperar que hacer esperar», respondió Eduardo. «¿Puedo ofrecerte algo?» Aurora pidió un café con leche cuando el camarero se acercó. Eduardo optó por un espresso. Cuando volvieron a estar solos, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tantos años, tantas preguntas pendientes. «Has venido», dijo finalmente él, rompiendo el hielo. «Lo prometí», respondió ella, sosteniéndole la mirada. «Aunque he dudado hasta el último momento». «¿Por qué?» Aurora apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos. «Porque esto complica todo, Eduardo. La vida de Estela, mi vida. Lo que hemos construido. No tiene por qué ser así», argumentó él. «Podemos manejar esto con discreción, a tu ritmo». Ella soltó una risa breve, sin humor. ¿De verdad crees que algo así puede mantenerse discreto? Eres Eduardo Lancaster. Tu cara aparece en revistas y periódicos. Si de repente comienzas a interesarte por una joven graduada, la gente hablará. Y Estela no es tonta. Verá el parecido, hará preguntas. Entonces quizás deberíamos decirle la verdad, sugirió él. Antes de que lo descubra por su cuenta. Los ojos de Aurora se endurecieron. ¿La verdad? ¿Cuál verdad exactamente, Eduardo? ¿Que su padre biológico nunca supo de su existencia porque yo no se lo dije? ¿O que no le importó lo suficiente como para buscarme cuando desaparecí? El golpe fue directo y certero. Eduardo sintió la punzada de culpa que ya le resultaba familiar. Ambas cosas son ciertas, supongo, admitió con voz queda. Yo no sabía de ella, y tampoco me preocupé por tu partida más allá de firmar tu liquidación. No puedo cambiar eso, Aurora. Pero puedo intentar hacer las cosas bien a partir de ahora. Aurora lo estudió en silencio, como evaluando la sinceridad de sus palabras. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué ahora? Tienes todo lo que cualquiera podría desear. ¿Por qué complicarte la vida con una hija que no conoces? Era una buena pregunta. Eduardo había pasado los últimos días haciéndosela a sí mismo. Porque durante toda mi vida he perseguido cosas que creía importantes, respondió con honestidad. Dinero, poder, reconocimiento. Y ahora, a los 42 años, me doy cuenta de que nada de eso importa realmente. Estoy solo, Aurora. He construido un imperio, pero no tengo con quien compartirlo. No tengo a nadie que me importe de verdad, ni a nadie a quien le importe yo más allá de mi cuenta bancaria. Hizo una pausa, sorprendido por su propia vulnerabilidad. Nunca había expresado estos sentimientos en voz alta. Y de repente, continuó, descubro que tengo una hija. Una joven brillante, elocuente, que ha conseguido por mérito propio lo que yo le habría dado sin pensar. No puedo ignorar eso. No quiero ignorarlo. Aurora pareció considerar sus palabras, mientras el camarero servía sus cafés y volvía a dejarlos solos. ¿Y qué pretendes exactamente?, preguntó ella, removiendo distraídamente su café. ¿Qué esperas de esto? No lo sé, admitió Eduardo. Nunca he sido padre. No sé cómo serlo. Solo sé que quiero conocerla, saber quién es, quizás ayudarla de alguna manera si me lo permite. Estela no necesita tu dinero, dijo Aurora con firmeza.
Me he asegurado de que nunca le falte nada importante. No me refiero solo a dinero, aclaró él. Tiene talento, ambición. Si está interesada en el derecho internacional, tengo contactos que podrían serle útiles. Conozco personas en Oxford, donde irá a estudiar. Aurora lo miró con escepticismo. ¿Y qué le dirías? Hola, soy un amigo de tu madre que casualmente quiere ayudarte en tu carrera. Eduardo suspiró. Tenía razón, por supuesto. Cualquier acercamiento resultaría sospechoso sin una explicación clara. ¿Qué sabe ella de su padre? Preguntó finalmente. Aurora bajó la mirada hacia su taza. Lo básico. Que nos conocimos cuando yo trabajaba en Madrid, que fue una relación breve, y que él nunca supo del embarazo porque yo decidí no decírselo. ¿Me odia? No, respondió Aurora, negando con la cabeza. No se puede odiar a alguien que no existe en tu vida. Durante mucho tiempo, ni siquiera preguntó por ti. Tenía a su abuelo materno, que fue como un padre para ella hasta que falleció hace 5 años. Después, cuando empezó a hacer preguntas más concretas, le dije la verdad, que había sido alguien importante para mí por un breve tiempo, pero que nuestros mundos eran demasiado diferentes. ¿Le dijiste mi nombre? No. Solo que eras de Madrid, de buena familia. Supongo que temía que algún día te buscara. Eduardo asintió, procesando la información. Comprendió entonces el temor constante que Aurora debió haber sentido durante años, que su hija descubriera la verdad, que lo buscara, que él la rechazara, o peor, que intentara quitársela de alguna manera. Nunca habría hecho eso, Aurora, dijo suavemente, adivinando sus pensamientos. Nunca habría intentado apartarla de ti. No lo sé, respondió ella con sinceridad. No te conocía lo suficiente como para arriesgarme. Eras el hijo del señor de la casa, un joven ambicioso con un futuro brillante. Yo solo era la chica que limpiaba tus habitaciones. ¿Qué habría pasado si hubiera aparecido embarazada? ¿Me habrías creído siquiera? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones dolorosas. Eduardo quiso decir que sí, que la habría creído, que se habría hecho cargo. Pero no podía mentir. No sabía cómo habría reaccionado su yo de 24 años ante semejante noticia. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó finalmente, desviando ligeramente la conversación. ¿Cómo procederíamos? Aurora lo miró fijamente, como si tomara una decisión importante. Necesito tiempo, dijo al fin. Para pensar, para decidir cómo y cuándo hablar con Estela. Esto cambiará su vida, ¿entiendes? Todo lo que ella cree sobre sí misma, sobre su origen. Lo entiendo, asintió Eduardo. Tomaremos el tiempo que sea necesario. Y necesito tu palabra, añadió Aurora con intensidad. Tu palabra de que respetarás mis decisiones en esto. Que no intentarás contactar con ella por tu cuenta, que no la buscarás en redes sociales, que no la seguirás. Tienes mi palabra, prometió Eduardo sin dudar. Esto lo haremos a tu manera, Aurora. Has sido tú quien la ha criado durante 22 años. Confío en tu criterio. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Aurora ante esas últimas palabras. Quizás no esperaba que el poderoso Eduardo Lancaster cediera tan fácilmente el control de la situación. De acuerdo, dijo finalmente. Hablaré con ella después de los exámenes finales. Dentro de 2 semanas. Eduardo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. 2 semanas. Después de 22 años de ausencia inconsciente, podría esperar 2 semanas más. Gracias, Aurora, dijo con sinceridad. Por darme esta oportunidad. Ella terminó su café y dejó la taza sobre el platillo con un suave tintineo. No lo hago por ti, aclaró. Lo hago por Estela. Porque merece conocer la verdad sobre su origen. Y porque, a pesar de todo, creo que tiene derecho a decidir si quiere conocerte o no. Eduardo entendió. No esperaba gratitud ni perdón. Solo una oportunidad. Lo sé, respondió. Y te lo agradezco igualmente.
Cuando Aurora se levantó para marcharse, Eduardo notó por primera vez un brillo de vulnerabilidad en sus ojos, un atisbo de la joven que había sido 22 años atrás. «La quiero más que a nada en este mundo, Eduardo», dijo en voz baja. «Es toda mi vida. Por favor, no la lastimes». Y con esas palabras, se alejó, dejando a Eduardo con la promesa tácita de proteger lo único verdaderamente valioso que Aurora tenía, el corazón de la hija que ambos compartían. Las 2 semanas siguientes fueron, para Eduardo, un ejercicio de paciencia que nunca antes había practicado. El hombre acostumbrado a que todo ocurriera a la velocidad que dictaban sus órdenes, ahora se encontraba sujeto al tiempo de otros. Era una sensación extraña, casi humillante, pero también reveladora. Para distraerse, se sumergió en el trabajo con renovada intensidad. La fusión con Alemán Tecnologías requería reestructuraciones complejas, despidos estratégicos, reasignaciones de personal. Decisiones difíciles que normalmente tomaba con la frialdad calculada del empresario exitoso. Pero ahora, cada vez que firmaba un despido, se preguntaba si esa persona tendría hijos. Si alguien dependía de ese sueldo para pagar una matrícula universitaria, unos libros de texto, un futuro. Por primera vez en su carrera, Eduardo Lancaster comenzó a ver rostros tras los números, vidas tras los recortes presupuestarios. Claudia llamó a su asistente una tarde, mientras revisaba la lista de despidos propuesta por Recursos Humanos. ¿Cuánto nos costaría implementar un programa de recolocación para el personal que vamos a prescindir? La mujer lo miró con sorpresa. En los 8 años que llevaba trabajando para él, nunca había mostrado tal preocupación por los empleados que quedaban fuera tras una adquisición. «Tendría que hacer números, señor», respondió, profesional como siempre. «Pero sería una inversión considerable». «Hazlos», ordenó Eduardo. «Y también quiero un informe sobre cuántos de esos empleados tienen hijos en edad universitaria. Podríamos ampliar el programa de becas para incluirlos». La mirada de Claudia reflejaba un desconcierto apenas disimulado, pero asintió sin hacer preguntas. No era su trabajo cuestionar las decisiones del jefe, por muy inusuales que fueran. Cuando se quedó solo, Eduardo se reclinó en su silla de cuero italiano y contempló la vista panorámica de Madrid desde su despacho en la planta 30. ¿Qué estaba pasando con él? ¿Desde cuándo le importaba el destino de empleados que ni siquiera conocía? La respuesta llegó con claridad meridiana, desde que supo que tenía una hija. Desde que descubrió que existía una persona en el mundo que llevaba su sangre, que compartía sus genes, que podría haber crecido bajo su protección pero que, en cambio, había tenido que abrirse camino sin las ventajas que su apellido habría proporcionado. El pensamiento le produjo una punzada de culpa, seguida inmediatamente por otra emoción menos familiar, orgullo. Estela se había graduado con honores, había conseguido una beca prestigiosa, había sido aceptada en Oxford. Y todo sin la influencia de los Lancaster, sin las puertas que su dinero habría abierto. ¿Podría haberse conseguido más con sus recursos? Tal vez. Pero había algo admirable en lo que Aurora y Estela habían logrado por sí mismas. 18 días después de la graduación, 18 días exactos desde que vio por primera vez a su hija, Eduardo recibió un mensaje de texto de Aurora: «Hoy hablaré con ella. Te llamaré mañana». Esas 10 palabras lo dejaron en un estado de nerviosismo que no recordaba haber experimentado nunca. Esa noche apenas durmió, imaginando escenarios, reacciones, posibilidades. ¿Cómo tomaría Estela la noticia? ¿Sentiría curiosidad, ira, indiferencia? ¿Querría conocerlo o, por el contrario, rechazaría cualquier contacto? El día siguiente transcurrió con una lentitud exasperante. Eduardo canceló 2 reuniones importantes, incapaz de concentrarse en nada que no fuera la llamada pendiente. Al caer la tarde, cuando ya comenzaba a temer que Aurora hubiera cambiado de opinión, su teléfono personal sonó. Aurora respondió inmediatamente, sin esperar al segundo tono. Eduardo, la voz de ella sonaba cansada. «Ya he hablado con Estela». Una pausa que a él le pareció eterna. «¿Y bien?», preguntó finalmente, incapaz de contener su ansiedad. «¿Cómo lo ha tomado?». Aurora suspiró al otro lado de la línea. «Como era de esperar.
sorpresa, confusión, cierto enfado conmigo por habérselo ocultado tanto tiempo. Necesita procesar la información. ¿Le has dicho quién soy exactamente? Sí. Le he contado todo. Que trabajé en tu casa, como nos conocimos, ¿por qué decidí no decirte nada del embarazo? Le he mostrado algunas fotos antiguas que guardaba, para que pudiera ver el parecido por sí misma. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Imágenes de un pasado que no conocía. Momentos perdidos, irrecuperables. ¿Y ha dicho algo sobre mí? ¿Sobre conocerme? Otra pausa. Necesita tiempo, Eduardo, respondió Aurora finalmente. Es mucho para asimilar. Descubrir que tu padre biológico es uno de los hombres más ricos de España no es precisamente una noticia cotidiana. Entiendo, dijo él, aunque la decepción era evidente en su voz. Por supuesto que necesita tiempo. Pero, Aurora dudó un momento, ha preguntado por ti. ¿Quién eres realmente, más allá de lo que sale en las noticias económicas? Creo que está procesando la idea. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Eduardo. Eso es bueno, ¿no? Es natural, matizó Aurora. Curiosidad. No te hagas demasiadas ilusiones todavía. Eduardo asintió, aunque ella no podía verlo. Después de 22 años, podía esperar un poco más. ¿Qué le has dicho sobre mí? Preguntó, genuinamente curioso. La verdad, respondió Aurora. Que eras un joven ambicioso cuando nos conocimos. Que nunca fuiste cruel conmigo, pero tampoco especialmente amable. Que pertenecíamos a mundos completamente distintos. ¿Le has dicho que quiero conocerla? Sí, admitió Aurora. Le he dicho que te viste muy afectado al descubrirla en la graduación, que me buscaste después y que has expresado tu deseo de formar parte de su vida en la medida que ella lo permita. Eduardo respiró hondo. Al menos Aurora había sido justa en ese aspecto, presentándole como alguien interesado, no como un desalmado que no quería saber nada de su hija. Gracias por eso. No le he mentido, si es lo que piensas, aclaró Aurora. Le he dicho exactamente lo que percibí en nuestro encuentro, que parece sinceramente interesado en conocerla. Un silencio se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente Eduardo. Ahora esperamos, respondió Aurora. Estela necesita procesar todo esto. Ha terminado sus exámenes, pero está preparando su mudanza a Oxford. Empieza el máster en septiembre. ¿Puedo ayudar en algo?, ofreció él, pensando inmediatamente en los gastos que supondría esa mudanza, ese máster. No, la respuesta fue tajante. Ya te lo dije, Eduardo. No necesitamos tu dinero. Estela tiene una beca completa y yo puedo permitirme ayudarla con los gastos de alojamiento. Eduardo contuvo la réplica automática que surgió en su mente. Para él, que podía comprar apartamentos en Londres sin pestañear, resultaba casi incomprensible que alguien rechazara su ayuda económica. Pero entendía el orgullo de Aurora, la independencia que había cultivado durante más de 2 décadas. De acuerdo, concedió. Pero si cambia de opinión, o si Estela necesita cualquier cosa. Te lo haré saber, completó Aurora, aunque ambos sabían que era poco probable que eso ocurriera. Hubo otra pausa, y cuando Aurora volvió a hablar, su voz sonaba ligeramente diferente, casi vulnerable. ¿Hay algo más, Eduardo? Algo que Estela me pidió que te preguntara. Sí. El corazón de Eduardo se aceleró. ¿Qué es? ¿Quieres saber por qué ahora? ¿Por qué, después de todos estos años, quieres conocerla? Si es simple curiosidad, un capricho pasajero, o, Aurora dudó antes de continuar, si realmente te importa la persona que es, no solo el hecho de que sea tu hija biológica. La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo. Era una cuestión profunda, que iba directa al núcleo de sus motivaciones. No bastaba con una respuesta superficial o calculada. Estela, a través de Aurora, le estaba pidiendo honestidad absoluta. Es una pregunta justa, admitió finalmente. Y la respuesta es compleja. Sí,
Al principio fue la sorpresa, el impacto de descubrir que tengo una hija. Pero luego, cuando la vi hablar en ese podio, cuando escuché su discurso, cuando observé cómo se movía y gesticulaba, algo cambió dentro de mí. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos, queriendo ser lo más sincero posible. He pasado los últimos 20 años construyendo un imperio, Aurora. He acumulado más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Tengo propiedades que apenas visito, autos que apenas conduzco. Y al final del día, vuelvo a un ático vacío donde el único sonido es el de mis propios pasos. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Cuando vi a Estela, no vi solo a mi hija biológica. Vi a una joven brillante, apasionada, con convicciones. Vi algo genuino en un mundo que, para mí, se ha vuelto cada vez más artificial. Y me di cuenta de que, quizás, podría aprender de ella mucho más de lo que yo podría enseñarle. Silencio al otro lado de la línea. Eduardo no sabía si sus palabras habían llegado a Aurora, si ella creía en su sinceridad. Le diré exactamente lo que has dicho, respondió finalmente ella, con voz queda. Palabra por palabra. Gracias, dijo él. Es la verdad, Aurora. No busco una heredera para mi fortuna ni alguien que perpetúe el apellido Lancaster. Solo quiero conocer a la persona extraordinaria que has criado. Otro silencio, este más breve. Te llamaré si hay novedades, dijo Aurora, retomando su tono práctico. Mientras tanto, dale su espacio. Esto no es fácil para ninguno de nosotros, pero especialmente para ella. Lo entiendo, aseguró Eduardo. Esperaré lo que sea necesario. Cuando la llamada terminó, Eduardo se quedó contemplando el atardecer madrileño desde su ventana. La ciudad se teñía de dorado y púrpura, colores que siempre había admirado desde la distancia pero que, de alguna manera, ahora parecían más intensos, más reales. Estela estaba considerando conocerlo. No era un rechazo inmediato, no era indiferencia. Había preguntas, dudas, quizás incluso resentimiento. Pero también curiosidad. Interés. Era más de lo que había esperado. Más de lo que probablemente merecía. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo Lancaster sentía algo parecido a la esperanza. Y con esa emoción desconocida calentando su pecho, se dio cuenta de que ya no podía imaginar un futuro donde Estela no formara parte de su vida, de alguna manera. Fuera como fuese, la existencia de esa joven había cambiado algo fundamental en él. Y por eso, incluso si ella decidía no conocerlo nunca, ya le había dado un regalo invaluable, la capacidad de sentir algo más allá del frío cálculo empresarial que había gobernado su vida durante demasiado tiempo. El mensaje llegó un sábado por la mañana, 3 semanas después de la conversación con Aurora. Eduardo estaba en su ático, revisando informes mientras tomaba café, cuando su teléfono vibró sobre la mesa de cristal. Estela quiere verte. Mañana, 11, Parque del Retiro, junto al estanque. Irá sola. Eduardo leyó el mensaje 3 veces, sintiendo como su pulso se aceleraba con cada palabra. Era real. Iba a conocer a su hija. No como un espectador distante en una ceremonia de graduación, sino cara a cara, en una conversación que llevaba 22 años esperando sin saberlo. Sus dedos temblaron ligeramente al responder, allí estaré. Gracias, Aurora. La respuesta fue inmediata y concisa, no la decepciones. Esas 3 palabras contenían un mundo de advertencias implícitas, de protección maternal, de recelo acumulado durante años. Eduardo entendió el mensaje en toda su dimensión, esta era probablemente su única oportunidad. El resto del día transcurrió en un estado de nerviosismo creciente. Canceló una partida de golf con importantes accionistas, algo que nunca antes había hecho. Caminó por su ático como un animal enjaulado, ensayando mentalmente lo que diría, cómo se presentaría, qué imagen quería proyectar. ¿Debía vestir formal o casual? ¿Llevar un regalo o sería demasiado pretencioso? ¿Hablar de negocios para impresionarla o evitar ese tema por completo? Nunca antes se había sentido tan inseguro, tan desprovisto de las certezas que gobernaban su vida cotidiana. Finalmente optó por la autenticidad. Si quería construir una relación genuina con Estela,
tendría que empezar siendo el mismo, no una versión calculada para causar determinada impresión. El domingo amaneció despejado, uno de esos días primaverales perfectos en Madrid, con el cielo intensamente azul y una brisa suave que agitaba las hojas de los árboles. Eduardo llegó al retiro media hora antes de lo acordado, no por impaciencia sino por precaución. Quería familiarizarse con el entorno, encontrar un banco tranquilo donde pudieran hablar sin interrupciones. Vestía un pantalón oscuro y una camisa azul, sin corbata. Casual pero elegante. En su mano izquierda llevaba un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Había dudado mucho sobre llevar o no un regalo, pero finalmente decidió que sería un gesto apropiado. No era nada ostentoso ni caro, solo algo simbólico que había guardado durante años sin saber por qué. A las 11:05 la vio acercarse por el sendero principal. Estela caminaba con paso decidido, vestida con jeans, una blusa blanca y una chaqueta ligera. Llevaba el cabello suelto, ondulado por la brisa, y sus ojos, sus mismos ojos, escaneaban el área alrededor del estanque, buscándolo. Eduardo se puso de pie, sintiendo un nudo en la garganta. Era como mirar un reflejo distorsionado por el tiempo, una versión de sí mismo transformada en una joven hermosa e independiente. La genética Lancaster era innegable, la misma línea de mandíbula, la misma forma de los ojos, incluso algo en su postura que recordaba a las fotografías de su propia juventud. Cuando sus miradas se encontraron, Eduardo vio el reconocimiento inmediato en el rostro de Estela. Una breve pausa en sus pasos, un momento de vacilación, y luego la determinación de continuar hacia adelante. Hacia él. Hacia su padre biológico. «Buenos días», saludó ella cuando estuvo a pocos pasos, con voz firme pero cautelosa. «Usted debe ser Eduardo Lancaster». El formalismo lo sorprendió ligeramente, pero lo entendió. Era su manera de mantener cierta distancia emocional, de establecer límites desde el principio. «Buenos días, Estela», respondió, resistiendo el impulso de extender la mano o, peor aún, intentar abrazarla. «Gracias por aceptar verme». Ella asintió brevemente, estudiándolo con intensidad. Eduardo se preguntó qué vería, ¿al empresario de las revistas económicas? ¿Al antiguo jefe de su madre? ¿O simplemente a un extraño que resultaba tener sus mismos ojos? «Podemos sentarnos allí», sugirió Eduardo, señalando un banco parcialmente sombreado por un gran castaño. «¿Si te parece bien?» Estela asintió nuevamente y lo siguió hacia el banco. Se sentaron, dejando un espacio prudente entre ambos. El estanque se extendía frente a ellos, con sus pequeñas barcas y los patos nadando tranquilamente, ajenos al drama humano que se desarrollaba a pocos metros. «No sabía si vendría», confesó Eduardo, rompiendo el silencio. «Y lo habría entendido». «Yo tampoco estaba segura hasta anoche», respondió ella con honestidad. «Pero creo que necesitaba respuestas. Cara a cara». Su voz era melodiosa pero con un tono de firmeza que Eduardo reconoció como propio. La determinación Lancaster, solían llamarla en su familia. «Puedes preguntarme lo que quieras», ofreció él. «Intentaré ser completamente sincero». Estela lo miró directamente, con una intensidad que resultaba casi intimidante. «¿Por qué nunca preguntó por mi madre cuando desapareció?» Fue su primera pregunta, directa y sin rodeos. Si tuvieron, lo que tuvieron, ¿no le pareció extraño que se fuera sin despedirse? Eduardo no esperaba que comenzara por ahí, pero apreció su franqueza. Merecía la misma sinceridad a cambio. «La verdad es que apenas lo noté», admitió, sintiendo vergüenza al decirlo en voz alta. «Era una época caótica en mi vida. Acababa de regresar de Estados Unidos, estaba asumiendo las riendas de la empresa familiar, viajaba constantemente. El personal de servicio hizo una pausa, consciente de lo mal que sonaba, no estaba en mi radar. Cuando me informaron que había renunciado, simplemente autoricé su liquidación y seguí adelante». La expresión de Estela permaneció neutra, pero Eduardo pudo percibir su juicio silencioso. «No estoy orgulloso de eso», añadió. «Era joven, arrogante y centrado únicamente en mis ambiciones. No es una excusa, solo una explicación». Estela asintió lentamente, procesando sus palabras.
Mi madre dice que nunca supo del embarazo, continuó. Que ella tomó la decisión de no informarle. ¿Es cierto? Completamente, confirmó Eduardo. No supe de tu existencia hasta que te vi en la graduación. El parecido físico fue como mirarme en un espejo del pasado. Una breve sonrisa cruzó el rostro de Estela. Sí, todos dicen que tengo la mirada Lancaster. Ahora entiendo por qué. Eduardo sintió una extraña calidez al escucharla reconocer esa conexión, por superficial que fuera. ¿Le molesta?, preguntó Estela repentinamente. ¿Que lleve el apellido Valois y no Lancaster? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca lo había considerado desde ese ángulo. No, respondió con sinceridad. Aurora te crió sola, contra todo pronóstico. Mereces llevar su apellido con orgullo. Algo cambió sutilmente en la expresión de Estela, como si esa respuesta hubiera derribado una pequeña barrera. ¿Qué quiere de mí exactamente, señor Lancaster?, preguntó, yendo directamente al núcleo del asunto. Tengo entendido que no tiene otros hijos. ¿Busca una heredera para su fortuna? ¿Alguien que continúe el legado empresarial? ¿O es simple curiosidad por un descubrimiento tardío? Eduardo respiró hondo. Era la misma pregunta que Aurora le había transmitido, pero escucharla directamente de Estela, con esa mezcla de vulnerabilidad y desafío, le exigía una respuesta aún más honesta. Lo que quiero es conocerte, Estela, dijo con voz queda. No como mi heredera, no como continuadora del apellido Lancaster, sino como la persona que eres. La persona que Aurora ha criado y que ha logrado tanto por mérito propio. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. No puedo recuperar los 22 años que he perdido. No puedo pretender ser un padre cuando no he estado presente en ningún momento importante de tu vida. Pero quizás podamos construir algo nuevo. Una relación basada en el presente, no en el pasado que no compartimos. Estela lo observó en silencio, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, su mirada se desvió hacia el pequeño paquete que Eduardo aún sostenía en su mano. ¿Qué es eso?, preguntó. Eduardo miró el paquete plateado como si acabara de recordar su existencia. «¿Ves? Un pequeño regalo», respondió, extendiéndolo hacia ella con cierta timidez. «No es nada ostentoso, te lo prometo. Solo algo que creo que deberías tener». Estela dudó un momento antes de aceptarlo. Desenvolvió el papel con cuidado, revelando una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, encontró un antiguo reloj de bolsillo de plata. En la tapa exterior estaba grabado el escudo de los Lancaster, en el interior, una inscripción: «El tiempo perdido nunca regresa. El tiempo por venir es tuyo para moldearlo. Con amor, tu abuelo». «Era de mi padre», explicó Eduardo mientras Estela examinaba el reloj. «Me lo dio cuando cumplí 18 años. Siempre pensé que algún día lo pasaría a mi hijo o hija. Es una tradición familiar». Estela pasó los dedos por el grabado, visiblemente conmovida a pesar de su intento por mantener la compostura. «Es hermoso», admitió en voz baja. «Pero no puedo aceptarlo. Es una reliquia familiar demasiado valiosa». «Te pertenece por derecho», insistió Eduardo gentilmente. «Eres una Lancaster, Estela, aunque no lleves el apellido. La sangre de mi padre, tu abuelo, corre por tus venas. Él habría estado orgulloso de conocerte». Algo brilló en los ojos de Estela, una emoción que intentaba contener. «Ni siquiera sé quién era», dijo, con un temblor apenas perceptible en su voz. «No conozco nada sobre esa parte de mi familia». «Se llamaba Alejandro», respondió Eduardo, sintiendo un nudo en la garganta al hablar de su padre. «Era un hombre justo, trabajador. Construyó Lancaster Inversiones desde cero, con principios sólidos. Le encantaba la música clásica, especialmente Vivaldi. Y tenía tu misma sonrisa». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Estela. La secó rápidamente, como avergonzada por ese momento de vulnerabilidad. «Hay muchas historias», continuó Eduardo suavemente. «Muchas fotografías.
Si algún día quieres conocer esa parte de tu historia, estaré encantado de compartirla contigo. Estela cerró la caja del reloj y la apretó ligeramente en su mano, como si estuviera tomando una decisión importante. Lo pensaré, dijo finalmente. Gracias por el regalo. Es significativo. Eduardo asintió, comprendiendo que ese pequeño objeto había logrado lo que 1000 palabras no habrían conseguido, establecer un primer puente entre ellos, un reconocimiento tangible de su conexión biológica. Debo irme, anunció Estela, poniéndose de pie. Tengo mucho que hacer antes de mi viaje a Oxford. Por supuesto, respondió Eduardo, levantándose también. ¿Cuándo te marchas? En 3 semanas. Eduardo asintió, calculando mentalmente el poco tiempo que quedaba. ¿Crees? Comenzó, inseguro, ¿crees que podríamos vernos de nuevo antes de que te vayas? Estela lo miró, aún con la caja del reloj en su mano. Tal vez, respondió, y en esa pequeña palabra Eduardo encontró más esperanza de la que había sentido en años. Le daré mi número. Puede enviarme un mensaje. Intercambiaron números bajo el sol primaveral del Retiro, rodeados por familias que pasaban su domingo sin imaginar el drama que se desarrollaba silenciosamente en aquel banco. Hasta pronto, señor Lancaster, se despidió Estela, dando un paso atrás. Eduardo, corrigió él suavemente. Puedes llamarme Eduardo. Ella asintió, esbozando una sonrisa casi imperceptible. Hasta pronto, Eduardo. Y mientras la veía alejarse por el mismo sendero por el que había llegado, Eduardo Lancaster comprendió que acababa de vivir el momento más importante de su vida. No cuando cerró su primera gran adquisición, no cuando Lancaster Inversiones se convirtió en un gigante multinacional, sino ahora, cuando su hija había aceptado, al menos provisionalmente, la posibilidad de que él formara parte de su futuro. 2 años después. La nieve caía suavemente sobre Oxford, transformando la ciudad universitaria en un paisaje de cuento. Eduardo Lancaster contemplaba los copos a través de la ventana del restaurante mientras consultaba su reloj. Había llegado con 15 minutos de antelación, una costumbre que nunca había abandonado a pesar de los cambios significativos en su vida durante los últimos 2 años. El Randolph Hotel, con su elegancia victoriana, ofrecía el ambiente perfecto para la ocasión. Eduardo había reservado una mesa discreta, alejada del bullicio, donde pudieran conversar tranquilamente. Era un día especial, después de todo. La puerta del restaurante se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío y a Estela, envuelta en un abrigo rojo y con la nariz ligeramente enrojecida por el frío. Eduardo se puso de pie inmediatamente, sintiendo ese mismo orgullo y emoción que lo embargaba cada vez que veía a su hija. «Feliz cumpleaños, Estela», la saludó cuando ella llegó a la mesa, inclinándose para besar su mejilla con naturalidad, un gesto que había tardado meses en sentirse cómodo para ambos. «Gracias, papá», respondió ella con una sonrisa, quitándose el abrigo antes de sentarse. Eduardo aún sentía una cálida sorpresa cada vez que escuchaba esa palabra. Papá. Hacía apenas 8 meses que Estela había comenzado a llamarlo así, durante una visita a Madrid en la que habían recorrido juntos el Museo del Prado. Había sido espontáneo, natural, y había marcado un antes y un después en su relación. ¿Cómo fue el examen?, preguntó mientras el camarero servía 2 copas del champán que había ordenado previamente. Demoledor, respondió Estela con una mueca divertida. Pero creo que lo hice bien. El profesor Wilson es exigente, pero justo. Estoy seguro de que lo has bordado, afirmó Eduardo con convicción. Tienes el cerebro de los Lancaster y la tenacidad de tu madre. Estela sonrió ante la mención de Aurora. La relación entre los 3 había evolucionado de manera sorprendente durante estos 2 años. De la tensión inicial a una dinámica respetuosa y, finalmente, a una especie de amistad cautelosa pero genuina. ¿A qué hora llega mamá?, preguntó Estela, consultando su propio reloj, el mismo que Eduardo le había regalado aquel día en el Retiro y que ella había mandado adaptar para llevarlo en la muñeca. Su vuelo aterriza a las 4, respondió Eduardo. Le he enviado un coche para que la recoja en Heathrow. Estará aquí para la cena.
Era la primera vez que Aurora visitaba Oxford desde que Estela había comenzado sus estudios. Durante el primer año, había sido Eduardo quien viajaba regularmente, estableciendo gradualmente su relación con su hija mientras respetaba escrupulosamente los límites que tanto ella como Aurora habían establecido. El camarero les entregó los menús y se retiró discretamente. Eduardo observó a su hija mientras ella estudiaba las opciones con la misma concentración que aplicaba a todo. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta, resaltando los rasgos que había heredado de él, la línea de la mandíbula, la forma de los ojos. Pero su expresividad, su calidez, eso era todo de Aurora. «Tengo algo para ti», dijo Eduardo cuando finalmente ordenaron. «Un regalo de cumpleaños». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo entregó a Estela. Ella lo miró con curiosidad antes de abrirlo. Dentro había una carta oficial con el membrete de la Fundación Lancaster para la Educación. Sus ojos recorrieron rápidamente el documento, abriéndose cada vez más a medida que comprendía su contenido. ¿Es en serio?, preguntó, levantando la mirada con asombro. ¿Una beca completa para estudiantes de Derecho Internacional con mi nombre? Eduardo asintió, disfrutando de su sorpresa. La beca Estela Valois para la excelencia en Derecho Internacional, confirmó. Financiará cada año los estudios completos de 5 estudiantes con talento pero sin recursos. Tú formarás parte del comité de selección, si quieres. Estela releyó el documento, visiblemente emocionada. Pero, ¿por qué mi apellido?, preguntó finalmente. ¿No debería ser la beca Lancaster? Eduardo negó con la cabeza. Es tu legado, Estela. Tu nombre, tu mérito. Quiero que sea un homenaje a todo lo que has logrado por ti misma, con el apoyo de tu madre, antes de que yo apareciera en tu vida. Los ojos de Estela se humedecieron. Dejó el documento sobre la mesa y tomó la mano de su padre. Gracias, dijo simplemente. Es el mejor regalo que podías hacerme. Eduardo apretó suavemente su mano, sintiendo esa conexión que había crecido entre ellos, lenta pero firmemente, como un árbol de raíces profundas. Hay algo más, añadió, dubitativo. Algo que quería consultarte. Estela lo miró con curiosidad. He estado pensando, continuó Eduardo, en cambiar el nombre de la empresa. De Lancaster Inversiones a Lancaster y Valois. La sorpresa en el rostro de Estela fue evidente. ¿Lancaster y Valois?, repitió, como si necesitara escucharlo de nuevo para creerlo. Pero es el legado de tu familia. El trabajo de toda tu vida. Y ahora también es parte de tu historia, respondió él con sencillez. No estoy sugiriendo que debas unirte al negocio si no lo deseas. Tu camino es tuyo para decidirlo. Pero quiero que el mundo sepa que estoy tan orgulloso de ser un Lancaster como de estar conectado con los Valois. Estela guardó silencio un momento, procesando sus palabras. ¿Has hablado con mamá sobre esto?, preguntó finalmente. Quería tu opinión primero, admitió Eduardo. Pero sí, planeo consultárselo a Aurora también. Su apellido, su legado, también merecen reconocimiento. La comida llegó, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando volvieron a estar solos, Estela habló con una madurez que siempre sorprendía a Eduardo. Estos 2 años han sido inesperados, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando mamá me contó la verdad, no sabía qué esperar. Parte de mí estaba enfadada, otra parte curiosa y otra simplemente confundida. No sabía si quería conocerte o no. Eduardo escuchaba atentamente, dándole el espacio que necesitaba para expresarse. Pero me alegro de haberte dado esa oportunidad, continuó ella. De habernos dado esa oportunidad a ambos. No ha sido fácil. Ha habido momentos incómodos, malentendidos, incluso alguna discusión seria. Eduardo recordó particularmente una acalorada disputa sobre sus políticas empresariales en Latinoamérica, donde la visión idealista de Estela había chocado frontalmente con su pragmatismo de negocios. Paradójicamente, ese enfrentamiento honesto había fortalecido su relación. Pero hemos construido algo valioso, concluyó Estela con una sonrisa. Algo real. No es la típica relación padre-hija,
pero es nuestra. Es más de lo que merecía, respondió Eduardo con sinceridad. Y mucho más de lo que esperaba aquel día en el retiro. Brindaron con champán, celebrando no solo el cumpleaños de Estela, sino el camino recorrido, las barreras derribadas, los puentes construidos. Entonces, ¿qué piensas?, preguntó Eduardo, retomando el tema. ¿Lancaster y Valois? Estela consideró la propuesta un momento más. Me gusta, decidió finalmente. Es un símbolo de unión, no de fusión. Dos apellidos, dos historias, coexistiendo con igual importancia. Eduardo sintió una oleada de orgullo. Su hija siempre encontraba las palabras precisas, la esencia de las cosas. La comida transcurrió entre conversaciones sobre los estudios de Estela, los cambios en la empresa de Eduardo, cada vez más orientada hacia la responsabilidad social bajo la sutil influencia de su hija, y anécdotas compartidas de los últimos meses. Al terminar el postre, Eduardo consultó su reloj. Deberíamos irnos, dijo. El vuelo de tu madre estará aterrizando pronto y quiero estar en el hotel cuando llegue. Pagó la cuenta y salieron juntos a las calles nevadas de Oxford. Caminaron en cómodo silencio hasta donde Eduardo había estacionado su coche. ¿Sabes qué es lo más curioso?, comentó Estela mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Que todo esto comenzó porque asististe a una graduación a la que originalmente no querías ir. Eduardo sonrió, recordando cómo había intentado evitar aquel compromiso, cómo su asistente había insistido en la importancia de su presencia para la imagen corporativa. El destino tiene formas extrañas de trabajar, respondió, poniendo el motor en marcha. A veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas y de las maneras más inesperadas. Como un millonario viendo a su sirvienta en una graduación con una joven igual a él, bromeó Estela, citando lo que ahora se había convertido en una especie de chiste privado entre ellos. Eduardo rió, agradecido por la capacidad de su hija para encontrar humor incluso en las circunstancias más complejas. Y pensar que todo cambió cuando decidí acercarme, añadió, dirigiéndole una mirada cariñosa antes de concentrarse en la carretera. Horas más tarde, Eduardo observaba desde una discreta distancia el reencuentro entre Aurora y Estela en el vestíbulo del hotel. La expresión de felicidad en el rostro de Aurora al abrazar a su hija le recordó por qué había valido la pena respetar sus términos, ir a su ritmo, aceptar sus condiciones durante estos 2 años. Cuando Aurora finalmente se acercó a saludarlo, Eduardo notó algo diferente en su mirada. La desconfianza inicial había dado paso a una especie de aceptación cauta y ahora detectaba algo más, gratitud, quizás incluso afecto. Eduardo lo saludó con una leve sonrisa. Estela me ha contado lo de la beca. Es un gesto muy hermoso. Era lo mínimo que podía hacer, respondió él. Ella es extraordinaria, Aurora. Y eso es gracias a ti. Un sonrojo sutil coloreó las mejillas de Aurora, quien desvió la mirada con modestia. Hemos reservado en el restaurante del hotel para cenar, continuó Eduardo. Pero antes, hay algo que quería consultarte. Una idea sobre la empresa. Mientras los 3 se dirigían hacia el ascensor, Eduardo sintió una profunda sensación de plenitud. No era la familia convencional que alguna vez había imaginado vagamente en su juventud. Era algo diferente, único, construido sobre cimientos complejos pero sólidos, respeto mutuo, honestidad duramente ganada, y un amor que había florecido lentamente. Como una planta resistente que encuentra su camino entre las grietas del asfalto. Lancaster y Valois. 2 apellidos, 2 historias, unidas por una joven que había heredado lo mejor de ambos mundos. Y mientras la nieve continuaba cayendo sobre la ciudad universitaria, Eduardo Lancaster comprendió que, después de toda una vida persiguiendo el éxito, finalmente había encontrado algo infinitamente más valioso. La felicidad de ser parte de algo más grande que él mismo. Una familia, imperfecta y extraordinaria, que había comenzado con un encuentro casual en una graduación donde un millonario vio a su sirvienta con una joven igual a él y, contra todo pronóstico, decidió acercarse.